No es hasta 1492 que se completa la reconquista de toda España y Portugal. Los reinos cristianos avanzaban lentamente, dejando atrás grandes poblaciones de musulmanes. También dejaban atrás cristianos y judíos, quienes no habían sucumbido a la fe musulmana, ya fuera por conversión o por fuerza. La península ibérica es un área fascinante. De muchas formas, existe una paradoja, pues allí se encuentran cristianos, musulmanes y judíos. En algunas ciudades, todos se llevaban bien. Hay intercambio cultural, se nota en la arquitectura que perdura. Pero debajo de ello, y a veces por encima, se realizan cruzadas. Desde principios del siglo XII y hasta el final del siglo XV, esporádicamente hay expediciones de cruzados, que obviamente pusieron a los cristianos contra los musulmanes. La Inquisición medieval. Antes de que existiera la Inquisición española, a finales del siglo XV, existió lo que se conoce como la Inquisición medieval. No olviden que hubo muchas áreas donde la Inquisición medieval jamás operó, en absoluto. No existía la Inquisición en todas partes. Había Inquisición en ciertas regiones y operaba en especial en la región sur de Francia y en el norte de Italia. Judíos y musulmanes nunca fueron juzgados por la Inquisición. Solo un cristiano podía ser hallado culpable de herejía. Con los reyes cristianos existió un estado de convivencia entre las tres religiones de España. Ni España ni Portugal intentaron convertir a las minorías por la fuerza. En el periodo medieval, hubo judíos y musulmanes llegando a altas posiciones. El rey Enrique IV de Castilla, por ejemplo, contaba con un buen número de judíos y musulmanes prominentes en su séquito. En la España medieval había un flujo constante de conversiones de las religiones minoritarias al cristianismo. Algunos se convirtieron para evitar la discriminación, pero muchos lo hicieron por convicción. Con frecuencia, la mayoría de la población tenía resentimientos contra los judíos debido a su actividad como prestamistas, que convertía a los cristianos en deudores y a los judíos en acreedores. La usura estaba prohibida para los cristianos. A aquellos que abandonaban las religiones menores se les denominaba conversos, término cuyo uso se aplicó, aunque no de modo justo, a los judíos que se convirtieron para progresar socialmente. En España, durante el siglo XV, hubo varios levantamientos populares en contra de los judíos que desembocaron en muchas conversiones de judíos al catolicismo. Con el tiempo, los que se convirtieron, que son conocidos como conversos, desarrollaron con mucho orgullo su propia cultura, siendo tanto judíos como católicos. Nadie debía ser forzado a volverse cristiano, aun cuando esto a veces sucedía localmente. Eso siempre ha ido contra las enseñanzas católicas, porque para que sea auténtica, la conversión debe ser libre. Algo que no podemos hacer es usar la fuerza para obligar a las personas al bautismo. Cristo no quiere que usemos violencia o amenazas para atraer personas a la iglesia, al bautismo, porque quiere que la conversión sea un acto inspirado por el amor de Dios en lugar de por el miedo a castigos temporales. A veces, sin embargo, las conversiones al cristianismo se daban por el trabajo de los misioneros, como por ejemplo San Vicente Ferrer. En 1413, San Vicente Ferrer organizó un debate entre líderes judíos y eruditos cristianos, realizado en Tortosa, Aragón. El orador estrella por parte de los cristianos fue el converso y médico del Papa Joshua Lorchi, quien tras su conversión adoptó el nombre de Jerónimo de Santa Fe.
Después de ese debate, hubo muchas conversiones voluntarias al cristianismo. Casi 3.000 judíos fueron bautizados. En Aragón provocó la conversión de muchas familias judías adineradas. Algunos dicen que la predicación de San Vicente causó disturbios antisemitas, pero él muchas veces intervino para detener la persecución de los judíos. En este punto, muchos judíos dejaron España, pero otros prefirieron quedarse y convertirse al cristianismo. Los monarcas católicos. Más de la mitad de la España medieval era una llanura calurosa, estéril e improductiva. La vida era difícil y muchos apenas sobrevivían. Los españoles anhelaban una Hispania cristiana unificada, legado de los romanos. El sur de España aún estaba bajo el dominio de los musulmanes, y los reinos cristianos no habían producido un líder unificador. Sin embargo, todo eso iba a cambiar. En 1469, Fernando, heredero del trono de Aragón, e Isabel, heredera de Castilla, se casaron, acabando con siglos de rivalidad entre los dos grandes reinos españoles y unificando al país. La corte real a menudo se reunía aquí, en el monasterio de Santo Tomás, en la ciudad de Ávila. La gran H que vemos incorporada en la fachada simboliza con orgullo a la Hispania reunificada. El rey Fernando y la reina Isabel eran devotos cristianos. La propia reina es conocida como Isabel la Católica. Ellos solo querían la paz y la unidad para su reino, que por mucho tiempo había sido atormentado por invasiones, ocupaciones y divisiones. Hubo un tiempo previo a la llegada de los musulmanes a España en el siglo VIII, en que España había sido una nación católica con los visigodos. Los reyes católicos lo que querían era rescatar ese periodo, con la unidad de la fe católica otra vez. Ellos creían firmemente que la fe católica sería una fuerza unificadora si se practicaba fielmente, pero les preocupaba que los judíos y musulmanes recién convertidos estuvieran practicando en secreto su antigua fe. Este era un factor perturbador entre sus súbditos. Hubo varias revueltas, lo que eventualmente motivó a Fernando e Isabel a ordenar la expulsión de todos los musulmanes y judíos de España en 1492. Pero primero Fernando e Isabel pidieron el consentimiento del Papa para instituir la Inquisición en Castilla. En 1478, el Papa Sixto IV concedió a los reyes la autoridad para nombrar a los inquisidores. Fernando e Isabel estaban muy determinados a asegurar la unidad religiosa y al mismo tiempo su autoridad política. Y no inculcar la unión religiosa es una afrenta a Dios. Y no tener poder político es una afrenta a su autoridad. Así que ellos iban a impulsar las dos cosas. La Inquisición estaba enfocada sobre todo a los conversos, que era un término común usado para convertidos judíos y musulmanes, aunque a veces a los musulmanes convertidos se les llamaba moriscos. Bajo el escrutinio de la Inquisición también estaban los alumbrados, que habían rechazado la ortodoxia católica y adoptado una forma de espiritualidad mística. La captura de Granada. En 1482, como parte de su campaña para unificar España, el rey y la reina instigaron el último golpe para la reconquista, para reclamar la última parte de su país, aún en manos musulmanas. Fernando e Isabel estaban conscientes de la herencia cristiana de España, pero creo que consideraban que una nación heterodoxa era una ofensa para la fe cristiana y para su autoridad. Así que estaban determinados a conquistar toda la península, la cual tenían derecho a conquistar, y de llevar la fe cristiana a un nivel más alto, un nivel más puro. En 1492, el emir Boabdil entregó las llaves del Palacio de Alhambra en Granada a los cruzados,
y la reconquista de España fue completa. ...1492 fue un año importante por otras dos razones. Primero, Cristóbal Colón había convencido a la reina Isabel de financiar su viaje de exploración. Su objetivo era descubrir una nueva ruta hacia la India, pero lo que en realidad descubrió fue América. Lo segundo fue un decreto emitido por los reyes para consolidar su país recién unificado, ordenando la expulsión de los judíos que no se habían convertido al cristianismo. Esto causó mucho sufrimiento a quienes tuvieron que irse. Sin embargo, este no fue solo un acto caprichoso de la reina. Había muchos en la comunidad judía comprometidos activamente para debilitarla y socavar la fe. Tomás de Torquemada fue el gran inquisidor de la Inquisición española. Al inicio, no sé si era un hombre malo, no importa, pero era un hombre muy receloso. Hubo muchos rumores sobre conversos que eran judíos en secreto. Y también había fuerte enemistad entre las familias nuevas y las antiguas. A menudo los judíos que no querían como vecinos a los conversos los acusaban y decían: esta persona es judío y lo encubre. Ya fuera que quisieran desquitarse o se tratara de familias antiguas que odiaban a los llamados conversos. Así que hubo muchos falsos testimonios y tampoco se investigaba lo suficiente en aquellos días. Tribunal de la Inquisición. A la cabeza de la Inquisición española se encontraba el Inquisidor General. El más famoso de ellos fue Fray Tomás de Torquemada, quien en realidad era también un converso. El Inquisidor General presidía durante los consejos de la Suprema, que estaba conformada por 6 miembros, nombrados directamente por la corona. ¿Por qué está siendo presentado ante mí? Señor, a mí me gustaría saber también por qué. Está acusado de herejía. Dios, tú sabes que soy inocente. ¿Cree usted en Cristo, que nació de la Virgen, sufrió, resucitó y ascendió al cielo? Y ustedes, doctores, ustedes díganme si lo creen. Por supuesto que creo. También yo lo creo. Usted cree que lo creemos. Y eso no es lo que le preguntamos, sino si usted lo cree. Cuando el Tribunal de la Inquisición llegaba a una ciudad, otorgaba 30 días de gracia para las confesiones de los acusados de herejía, que entonces debían hacer penitencia. La mayoría de los enjuiciados por la Inquisición eran conversos, acusados de practicar su antigua fe mientras fingían ser cristianos. Señor, si he actuado mal, con gusto aceptaré las consecuencias. Pero ahora solo necesito piedad para evitar la infamia de lo que me acusan. Sin culpa. La penitencia y la piedad solo se les da a quienes confiesan. La brujería era considerada más como un problema psicológico que como herejía. Los hombres del tribunal eran abogados canónicos educados en la universidad y teólogos. Si alguien era acusado de dormir con el diablo, matar bebés o volar, se mostraban escépticos y pedían evidencia. La tortura casi nunca fue usada por la Inquisición, que en comparación con las cortes civiles del resto de Europa era muy blanda. Contrario a la creencia popular, la doncella de hierro jamás se utilizó. Pensamos en la tortura como una especie de castigo. La tortura en la antigüedad, y según el derecho romano, era una herramienta legal que se usó en muy raros casos, cuando se sabía que alguien estaba mintiendo. Eso era en la antigua Roma, en el derecho romano. Como la Inquisición se basaba en el derecho romano, podía usar ese recurso. Sin embargo, todos los manuales de la Inquisición establecían que, como era una corte de la Iglesia, debía usarse aún menos. Así que evitaban usarla cuanto fuera posible. Por tanto, el uso de la tortura fue muy raro durante la Inquisición, pero sí ocurría, a veces, pero bajo estas condiciones. De hecho, hay evidencia de que algunos prisioneros detenidos en cárceles civiles blasfemaban para que los transfirieran a cárceles de la Inquisición.
Los inquisidores eran normalmente dominicos. Todos los clérigos de la Inquisición tenían prohibido usar la tortura u otorgar la pena de muerte. Eso estaba a discreción de la autoridad civil. Un hereje podía confesar y hacer penitencia, aunque quienes reincidían o no estaban arrepentidos podían ser ejecutados. La herejía se consideraba alta traición, porque el rey basaba su autoridad en Dios y su iglesia. Si un hereje proclamaba que estaban equivocados, los detenidos podían ser quemados en la hoguera, después de ser puestos en custodia civil. A veces solo se quemaban sus efigies. Todos los convictos por herejía tenían que acudir a una procesión de penitencia, denominada auto de fe. Las autoridades civiles dictaban las sentencias, las cuales variaban desde la pena de muerte hasta hacer penitencia en una peregrinación. A veces se les obligaba a usar el sombrero de San Benito por el resto de sus vidas, lo cual causaba mucha vergüenza a ellos y a sus familias. La Iglesia no ejecutaba a los herejes. En los 6 siglos de existencia de la Inquisición, se entregó al poder secular alrededor de 10.000 herejes obstinados. Ya que la herejía era considerada generalmente un crimen de traición, castigable con la muerte, el Estado lidiaba con ellos del modo correspondiente. Otro de los deberes de la Inquisición era censurar libros que pudieran propagar ideas heréticas. Aquí, en la antigua biblioteca de Salamanca, hay una copia de ese índice. La superpotencia católica. Procesión de Semana Santa, Salamanca, España. A comienzos del siglo XVI, España había emergido como el país más poderoso de la cristiandad. Era enormemente rica y muy católica. No obstante, en 1517 sucedería algo que dividiría las tierras cristianas en dos y culminaría en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Era la resistencia del catolicismo lo que le preocupaba, y España, siendo el país católico más poderoso, pronto se volvió, después de Roma, el objetivo de los protestantes. Esta fuerza del catolicismo puede verse aún hoy en día en las procesiones penitenciales de Semana Santa. Estas procesiones ocurren en toda España durante la Semana Santa. En 1547, los ejércitos de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano de Habsburgo y también rey de España, destruyó por completo las fuerzas protestantes en la batalla de Mühlberg. Esta devastadora derrota de los reformistas intensificó su odio hacia la Iglesia Católica. Incapaces de derrotar a los ejércitos católicos en el campo de batalla, necesitaban una nueva arma, la cual encontraron en la propaganda y el nuevo medio de comunicación de entonces, la imprenta. No solo la reforma estaba en juego, sino también el nacionalismo. Los países protestantes tenían que convencer a sus habitantes de que España y la Iglesia Católica eran lo peor. Los reformistas protestantes usaron esta propaganda en la imprenta para causar un gran impacto. No les preocupaba que mucho de lo que imprimían estuviera lejos de ser cierto. Los españoles eran descritos como la gente más vil. El rey español no respondió de modo similar. Las mentiras y trampas estaban por debajo de él. Un rey católico debe actuar con dignidad y honor. Para cuando Felipe II llegó al trono, España era aún más poderosa y rica. En solo 100 años, había emergido de ser un páramo europeo afligido por la guerra a ser el país más poderoso, y América era para España literalmente una enorme mina de oro. El Escorial se construyó durante la época dorada de España, en el siglo XVI, cuando era la superpotencia de entonces.
Felipe II no solo quería un palacio, sino un lugar de retiro, así que construyó esta hermosa y grande, aunque sencilla estructura, que no solo era la residencia real, sino un monasterio. La Inquisición en las colonias españolas. Los españoles pusieron fin a la práctica de sacrificios humanos entre los aztecas, quienes celebraban un festival cada año de 18 meses en que el sacrificio humano era obligatorio. Como paganos conquistados, los nativos no tenían derechos civiles. Un dominico, Fray Francisco de Vitoria, llevó el caso de los nativos ante el rey de España. A este sacerdote incluso se le conoce como el padre del derecho internacional. Una multitud de dominicos, franciscanos y jesuitas fueron y estuvieron en el Nuevo Mundo. De hecho, puedo decir que tenemos cientos de ejemplos de quienes se volvieron santos y de muchos otros de estos santos hombres que fueron allá como misioneros, pero también para proteger a las poblaciones locales, de otros porque con certeza hubo hombres muy malos que fueron enviados allá y causaron perjuicios. Estas órdenes estaban ahí, obviamente, para presentar quejas y hacer todo a su alcance para protegerlos, porque su tarea, asignada por la monarquía española y el Papa, era cuidar de las personas, de la gente indígena del Nuevo Mundo, y hacer lo más que pudieran para acercarlos a la Iglesia. La Inquisición también existía en el Nuevo Mundo, pero es importante subrayar que solo los cristianos podían ser enjuiciados por la Inquisición. Ni los nativos ni judíos españoles que viajaron al Nuevo Mundo podían ser enjuiciados. La Inquisición española hoy en día. La Inquisición española es considerada hoy en día como la peor clase de Inquisición, una en la que miles de herejes, al igual que miles de judíos, murieron porque se negaron a permanecer católicos o volverse católicos. La razón por la que está tan arraigada en la cultura moderna es que fue puesta de moda por la prensa británica moderna. Y todo esto en una época, particularmente en los siglos XVII y XVIII, en que Inglaterra estaba en completo desacuerdo con España. Dada la naturaleza corrupta del hombre, se cometieron algunos abusos, pero ocurrieron a pesar de las normas de la Iglesia y no a causa de estas. Como las Cruzadas, la leyenda negra de la Inquisición española fue creada hace unos 400 años. En el caso de la España católica, fue desacreditada por el norte protestante, pero la mayoría de estos mitos y leyendas son falsos. España era la superpotencia de ese tiempo, y Europa del Norte necesitaba la propaganda para atacarla, igual que a la Iglesia católica.